Dicen que el mayor viaje de la vida no es hacia afuera, sino hacia adentro. Pero ¿qué ocurre cuando nos perdemos en el camino? Cuando dejamos de ser quienes realmente somos y nos convertimos en un personaje creado por heridas, creencias y orgullo. Yo también me desconecté de mi esencia, de ese ser abundante y consciente que todos llevamos dentro. Viví detrás de una máscara hasta que entendí que nada es más poderoso que volver a uno mismo. Hoy quiero contarte mi historia, no para hablar de caídas, sino para mostrarte cómo al reencontrarme conmigo descubrí un nuevo sentido de vida. Tal vez al escucharla tú también empieces ese viaje de regreso hacia ti. Aquí solo quiero contar mi historia. Lo que compartiré aquí es mi verdad, mi versión, la que mi alma vivió. No busco señalar ni herir a nadie. Solo abrir mi corazón y honrar mi historia, porque entendí que solo cuando la abrazamos podemos transformar. Mi nombre es Daisy Castro y mi historia empieza con un amor que no todos entienden. Mis papás se amaban, sin embargo, una de sus familias no estaba totalmente de acuerdo, no lo aceptaban. Y justo ahí, entre el amor y el conflicto, la resistencia, llegué yo. Fui concebida en medio del amor, pero también el conflicto y la incertidumbre. Cuando nací, mis papás se separaron, entonces crecí con mis abuelos. Sin embargo, viví viendo que el amor, aunque a veces se separa, encuentra la forma de volver. Pues cuando yo tenía más o menos 3 años y medio, mis papás regresan a vivir juntos y entonces ahí empieza otra parte de mi historia. Una vez mis papás regresan a vivir juntos, obviamente voy a vivir con ellos y empiezo mi vida escolar. A los 4 años empecé mi camino en la escuela. Y entonces, cuando tenía también la edad de 6 años, empiezo a ser introducida en un contexto cristiano religioso. Pues mi mamá empieza a ir a una iglesia. Entonces, pues yo voy con mi mamá a la iglesia, empiezo a crecer en este contexto, pero mi papá no. Entonces, pues existe cierta diferencia. Así como más o menos a la edad de mis 10 años vuelvo a experimentar el tema de una separación entre mi papá y mi mamá. Ya en ese momento tenía una hermana, mi hermana nació cuando yo tenía 7 años y vuelve a existir como esta ruptura. Entonces, pues como que esa experiencia vuelve y se vive, pues ya la había vivido como en su momento cuando era niña, sin embargo fue una experiencia totalmente diferente. A la edad de mis 11 años, pues mi papá regresa, entra también al contexto de iglesia, se casa con mi mamá, ahí en adelante él empieza a asistir a la iglesia y demás. Entonces, digamos que la historia de mi familia cambió ya radicalmente un 100%. Más adelante pues también nace mi hermano, entonces ya pues yo ya venía como haciendo un trabajo mucho de liderazgo y estas cosas dentro de la iglesia, entonces pues ahí como que eso me impulsa mucho más y yo sigo creciendo como en ese contexto. Mis 4 años empecé en la escuelita y entonces como que fui una niña muy juiciosa, muy disciplinada, muy enfocada. En la escuela tenía un buen comportamiento, nunca tuvieron quejas de mí como nada malo. Era esa niña siempre aplicada, juiciosa. Y lo que me caracterizó en la escuela y en el colegio fue que era una niña muy callada. Incluso muchas veces me hicieron bullying por ser esa niña callada y muchos me decían que era tímida. No me consideré nunca ser una niña tímida, sin embargo sí, como que muy callada y casi siempre como que era muy sólida. Sin embargo, pues en el tema del contexto de iglesia yo era una persona como de ser líder, de trabajar en un grupo, y en la escuela cuando no podía trabajar en grupo como que prefería hacerlo sola. Sin embargo, en el contexto pues de iglesia yo era líder, como a mis 11 años tuve la oportunidad de ser líder de un grupo de adolescentes, posteriormente fue una líder del grupo de jóvenes. También ahí como que vieron mi talento para la música, el canto, y también me introdujeron como que en ese medio. Entonces así empecé a desarrollar como habilidades dentro de la iglesia cristiana. Y como les decía, en lo que fue el colegio y escuela, pues fui muy juiciosa, y entonces como que pues nadie dio quejas de mí y siempre era como que
excelentes notas y todo muy bien. Donde vivíamos en ese momento no habían los últimos 2 grados de colegio, que era 10º y 11, entonces como que me desplacé hacia el lugar más cercano donde sí podía estudiar los 2 últimos años del colegio. Entonces fue así como a la edad de mis 13 años, pues como que me fui a vivir en una habitación con las personas cercanas. Sin embargo, como que me tocó hacerme responsable de mis propias cosas, y entonces como que este tema me llevó a ser una persona pues en ese momento ya disciplinada, tanto con el dinero como que con cosas así, y hacerme responsable de mí misma. Entonces como fue mi enfoque. Una vez terminado pues el colegio, pues venía a la universidad. Digamos que por haber sido como que una de las primeras nietas por parte de la familia de mi mamá, ellos me introdujeron mucho como esa mentalidad de tú vas a ser profesional, vas a crecer, te vas a convertir en una gran ejecutiva, empresaria o algo así, o sea, tú vas a ser una gran persona. Entonces como que esos pensamientos y esa mentalidad me la llevé yo, y entonces al terminar el colegio siempre me fui como por 2 líneas, y era una ser ingeniera o otra ser administradora de empresas, como que siempre lo tuve claro. Incluso algo muy curioso, y es que o sea, en mi niñez yo casi nunca jugué como con muñecas y estas cosas. Yo siempre en mis juegos, cuando era pequeña, era como que yo era la persona que estaba frente a un computador, atendía gente o recibía hojas de vida. Esa era como mis juegos, así en particular, y casi nunca con muñecas ni esas cosas. Entonces así, cuando terminé el colegio, pues de una vez como que empezar a buscar universidad. Si bien en ese momento una de las mejores universidades era una universidad que se llama la Universidad de Antioquia, y pues Medellín siempre ha sido como una ciudad que me ha llamado mucho la atención. Entonces yo dije, perfecto, una de las mejores universidades y pues una de las ciudades que más me llama la atención. Entonces apliqué a esa universidad, conté con la fortuna de haber ingresado, justamente pues como ya tenía claro lo que quería en ese momento ser. Tenía la oportunidad de aplicar a las 2 y pasé en administración de empresas, así que dije, este es mi camino, por ahí me voy. Cuando terminé el colegio tenía 15 años, era de verdad una pues muy niña, entonces al poder desplazarme pues tenía que ir con personas que estuvieran a cargo mío y demás, además pues que me iba a enfrentar a una ciudad como que más grande pues. Entonces resulta que por cosas de la vida, las personas que se iban a hacer cargo de mí en ese momento como que cambiaron de planes y cosas así que se salieron de nuestras manos, entonces no pude continuar en la universidad en ese lugar. Y entonces digamos que pausé, pues prácticamente perdí ese semestre. El siguiente semestre pues buscando universidad, y en el siguiente para aplicar pues aplicaba digamos que a mitad de año para el segundo semestre de ese siguiente año. Entonces digamos que ahí perdí casi año y medio. Sin embargo, pues lo tenía claro, sabía que quería estudiar administración de empresas. Finalmente apliqué a la universidad en la capital de Colombia, en Bogotá, y ahí entonces empecé a estudiar administración de empresas. Digamos que pues literalmente salí de mi casa a los 13 años, y de ahí ya me formé como siendo una joven independiente, donde me hacía responsable de todas mis cosas y demás. Al crecer, al haber crecido en un contexto cristiano, pues tenía como que muchos valores, y era una chica de verdad muy juiciosa. Cuando estuve en la universidad como que no fui de esas de experimentar el alcohol, drogas, fiestas, nada de esto, y sí, como que salía con mis compañeros, o sea, a comer, a hacer trabajos de la universidad, pero nunca de fiesta, nunca nada de esas cosas. Incluso pues allá también me congregaba en una iglesia, también hice parte como que en el ministerio de alabanza de esa iglesia. Entonces como que eso para mí era lo que estaba dentro de mí hacer. Entonces como que fiestas y eso, nada me llamaba la atención. Digamos que tenía pues un nivel de vida muy bueno, y pues terminando mi carrera pasa lo que vino a nivel mundial, que fue la pandemia. Estaba a punto de empezar el 9º semestre de mi carrera y empezar pues ya la tesis de grado y demás. Cuando viene pandemia, pues yo quedo como que en ese lugar, no pude volver hacia donde viven mis papás, entonces me quedé. Me gustó mucho lo que fue la investigación de mercados y todo este tema, me llamaba mucho la atención, y el tema de las redes
redes sociales y en ese momento pues se llegó a hacer muy viral marketing de afiliados y todo este tema. Entonces yo tenía una página en Instagram y en ese momento siento yo que era muy fácil hacer marketing de afiliados. Entonces yo subía una historia con un link y ya esas personas como que te compraban, cosas así. Entonces yo llegué a crecer en ese momento en este medio. Y entonces en su momento dentro de mi carrera también había empezado un emprendimiento de blusas que vendía también por internet. Nos había ido bien en su momento, sin embargo pues la dejé pasar y pues como que no seguí con ese emprendimiento. Sin embargo pues ya cuando llegó pandemia y eso, empecé mucho con el tema de marketing de afiliados. No tenía como que mucho conocimiento y eso, sin embargo como que lo que entendía y podía hacer lo hacía. Posteriormente, para el año 2020, en este noviembre, recibo una de las noticias, digamos que más fuerte en ese momento, y fue recibir la noticia de que mi mamá estaba en la UCI y que posiblemente esa noche moría. En ese momento fue recibir la peor noticia de mi vida y sentir que el mundo se me caía en mil pedazos, porque primero pues yo había sido una niña que había salido chiquita de casa. Prácticamente había estado esos últimos 4 años lejos de mamá, papá, familia, y había hecho como que de verdad un gran sacrificio al estar, digamos que muy enfocada en la universidad para poder salir y de ahí pues conseguir un trabajo, como que todo lo que el sistema te dice, una carrera universitaria, un trabajo, y de ahí sigues trabajando, consigues tus cosas y yo fui como que muy enfocada en ese sistema. Entonces como que cuando me llamaron y me dijeron su mamá va a morir, fue como que bueno, y ahora que pues se va a llegar el momento, ya estoy a punto de graduarme, pero no voy a poder darle lo mejor que quise a mi mamá, pues que se va a morir. Entonces ¿qué pasa con todo lo que estoy construyendo? ¿Qué fue la razón de ser de todo este enfoque que tuve durante todo este tiempo? Y bueno, inmediatamente me dan esa noticia y yo empaqué todas mis cosas, de verdad, empaqué todo y dije, mando a recoger las cosas, me voy, no sé qué pase conmigo. Entonces recogí todo, viví en una habitación, empaqué todo, dejé todo listo como si ya me fuera a trastear y me fui con lo que más pude de regreso. Cuando llegué, digamos que gracias a Dios, y efectivamente mi mamá murió. Y para hacerle corta la historia, duré en el hospital 7 meses. Y pues ahí digamos que vino un gran declive para nosotros. Pues total familiar, pues 7 meses hospitalizada. Yo estaba con mi mamá, ya como que con roles, ayudando a mis hermanos, cuidando a mis hermanos, estaba en su trabajo. Entonces como que sí, fue una temporada muy difícil. Sin embargo, gracias a Dios logramos salir de ahí. Yo finalmente también conté pues con la bendición de que en ese momento estábamos estudiando virtual, entonces terminé mi carrera, mi tesis de grado, fue todo un éxito. Yo la enfoqué también en esto de e-commerce, comercio electrónico, y lo logramos. Finalmente pues me gradué y cumplí como tal también ese sueño, y fue que mi mamá, mi papá y toda mi familia asistieran pues a la ceremonia de graduación. Si bien pues todavía no estamos con el tema de pandemia y demás, sin embargo pues pude estar con ellos, que era el sueño cumplido de poder celebrarlo con ellos y con mi mamá, que pues había salido también del hospital. Entonces pues para mí fue como que un logro. Sin embargo ahí digamos como que llega a ese punto de inflexión también, porque pues mi mamá tenía que seguir una especie de tratamientos casi que por vida. Entonces yo dije, no me quiero perder esto de estar con mi mamá, estar cerca de mi familia, pero también una parte de mí decía como que mis sueños, ¿dónde está? No sé si acabo ya de conseguir el trabajo que quiero, no sé si acabo de tener la oportunidad de encontrar una gran empresa donde tenga como que todos los beneficios y así. Y en ese momento pues ya como que empezaron a llegar muchas restricciones en el tema de Instagram. Me cerraron la cuenta con la cual yo pues como que venía trabajando, entonces como que todo se me va entre las manos, ¿no? Ya no tenía el emprendimiento de las blusas tampoco, entonces como que todo eso empezó a ser muy fuerte. Tenía otra página también donde como que compartía muchas cosas de Dios, frases cristianas, algunos
digamos que devocionales que hacía y demás. Sin embargo, pues en su momento empezó a haber como que cierto choque ahí, y digamos que yo al volver hacia el lugar donde estaban mis papás, pues dejé, digamos que también la iglesia, todo mi contexto y todo, en verdad me cambió. Digamos que en tema de iglesia, pues como que, ya sabes, no hay muchas cosas que cambian, que reglas, todo eso, entonces era difícil para mí verme a un entorno de este tipo. Y entonces como que ahí llegó eso de por qué existe esto, como que esta división así, incluso dentro de un contexto cristiano. Y bueno, unos decían está bien lo que haces, otros no está bien lo que haces, no es así como lo dices, no es así como lo aplicas. Y bueno, como que en esta contradicción, digámoslo de cierta manera, yo decido entonces no seguir como mis páginas que hablaban de esto y cierro totalmente esas páginas, y entonces me quedo siendo como que esa persona que ya, o sea, como que pasa desapercibida, ¿no? De hecho, pues yo fui como que ese tipo de persona siempre, si nadie se da cuenta de lo que yo soy, como que no lo digo y ya, no, como que no prefería hacerlo así, para no decir como yo tengo, yo sé, y bueno, así fue como que cerré entonces todas las páginas y ya volví, pues no a empezar como de cero, pero sí a esa vida de y ahora qué me dedico a hacer. Entonces, un mes después de haberme graduado, conté con la donde estaban mis papás, donde vivía con mis papás. Entonces empecé y digamos que eso trajo un respiro para mí. Fue como, bueno, estoy graduada, soy profesional, ya tengo un trabajo, entonces como que eso me va a dar la oportunidad de volverme a levantar y pues ya voy a cumplir entonces el sueño, ¿no? Entonces ahorro, entonces compro casa, entonces compro carro y entonces ya voy a hacer la posición que siempre soñé. Ya mi mamá está bien, hablando de temas de salud, pues si bien entonces yo tenía como esa fe pues, de que y todo iba a salir bien. Entonces como que me enfoqué de nuevo en ese momento y empecé entonces a trabajar. Amé mucho en ese momento ese trabajo, de verdad, tenía mucha como claridad, paz, y bueno. Empiezo a trabajar entonces ahí en esa empresa, en una empresa pública. Y bueno, pues primero fue como descubrir un mundo totalmente diferente. Aprendí muchas cosas nuevas. En realidad duré en ese trabajo 3 años, 9 meses. Los 2 primeros años lo amé, de verdad que tuve unos logros increíbles junto con el equipo de trabajo que tenía en ese momento. Porque digamos que como toda profesional, pues se siente orgullosa de siempre tener logros, ¿no? De decir, lo hicimos. Entonces como que me sentía la persona más afortunada del mundo, bendecida por pues haber encontrado un trabajo un mes después de estar graduada, profesional, tener en 2 años seguidos logros consecutivos. Entonces como que genial, todo perfecto. Tenía como que ya pues mis ahorros, mis cosas, estaba de verdad como que en ese mood de voy a conseguir mi casa. Entonces como que todo iba perfecto. Siendo así, 2 años y medio después de estar en este trabajo, pues como que todo marchaba bien y todo iba excelente. Y sin embargo, pues ya como que, no sé si les ha pasado, pero llega el momento en el que usted dice, ya estoy a punto de abrazar esto, pero me sigo sintiendo como que vacía de cierta manera, como algo que no está bien. Y es ahí donde, digamos que ya hoy lo entiendo, y es cuando tú tienes desde el ego, siempre va a existir ese vacío. Y así es como entonces empieza como que eso dentro de mí a no encajar, a no estar bien. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Digamos que estoy bien en todos los términos. Sin embargo, algo dentro de mí todavía se siente como vacío. Como les decía, yo había sido una chica muy juiciosa, concentrada, financieramente estable, bien, ya tenía mis ahorros, ya estaba a punto de entonces empezar a construir en ese momento mi casa, que era pues como que el sueño, ¿no? Esa mentalidad con la que había salido, pues ya estaba a punto de lograrlo y estaba bien. Y si algo yo me había como enfocado mucho, y fue que a mis 25 años tenía que lograr eso, que esa era mi meta, y yo tenía como que ese afán en verdad de lograrlo. Hoy me doy cuenta, claro, el ego en mí estaba como muy arraigado. Es un tema pues muy interesante, quizás más adelante les estaré hablando sobre esto. Y bueno, entonces es allí
donde empieza como que sí, ese vacío, esa inconformidad en mí, dentro de texto religioso. Fui de esas personas como que en lugar de recibir ayuda, recibí mucha como en crítica, porque siempre es el lado de si las cosas no funcionan bien es porque estás mal o algo debes estar haciendo mal para que te sientas así. Y yo en ese momento era como que en realidad no estoy haciendo nada mal, o sea, yo siento que estoy haciendo las cosas muy bien, pero no sé, algo dentro de mí no conecta. Y bueno, es así como en ese momento yo empiezo a conocer a una persona muy especial que agradezco infinitamente a Dios porque pues la puso en su momento en mi camino y digamos que vino a ser como ese espejo en verdad para darme cuenta de muchas cosas en mi vida que hasta ese momento yo pensaba que era la mujer pues más realizada, perfecta posible, pero pues cuando me di cuenta en verdad había construido todo desde el ego y no desde mi verdadero ser, desde lo que era yo en verdad. Y cuando les digo desde el ego es porque, bueno, les voy a hablar un poquito. Desde el ego es cuando tú tienes como que esa necesidad de aprobación, necesidad de sentirse bien, y de cierta manera esa era yo. Cuando también te guían y que siempre están tus limitaciones y tus miedos, y de cierta manera yo era una de esas personas. Yo tenía miedo a no cumplir a mis 25 años todo lo que me había propuesto. Yo tenía miedo a no lograr lo que había dicho que iba a lograr en esa temporada. Entonces como que ahí me di cuenta que todo estaba fundamentado justamente en ese, y también por todo en ese momento estaba con esos deseos condicionales. Voy a tener todo para que crean que yo soy pues esa persona que salí un día de casa diciendo voy a ser grande, voy a lograr todas las cosas de que mi familia espera de mí, ser una persona exitosa, pues lo voy a hacer con el fin de ser para ellos pues la persona más de verdad exitosa. Entonces ahí en ese momento empieza como que todos esos quiebres y esos vacíos. Conozco, como les decía, a esta persona y bueno, cuando digo que agradezco mucho a esta persona y es una persona muy especial en mi vida, es porque esa persona más que un espejo también vino a desestabilizar muchas cosas en mí, porque entonces él vino a ponerme como que en momentos incómodos, a hacerme sentir cosas que yo nunca había sentido, hacerme descubrir muchas cosas en mí que yo nunca había experimentado, ni sentido, ni visto de ninguna manera, pues porque yo nunca, como que lo que les decía, o sea, yo siempre había sido como que una chica muy enfocada, jamás había compartido como que mi vida y mis cosas con alguien, y esta persona llegó a ser una persona muy íntima y muy cercana. Entonces justo llega en ese momento donde yo estoy como sintiéndome vacía pero no saber por qué, y entonces él empieza a ser como que esa persona que me genera mucha confianza, que me genera mucha paz, que me da como que cierta tranquilidad, y que empieza entonces en mí a despertarse como muchos sentimientos, donde empiezo a descubrir entonces una dice que siente de otra manera, que se puede expresar de otra manera, pero que tiene miedo a sentir, que tiene miedo a expresarse, que tiene miedo a que la gente la siga señalando como que algo está haciendo mal, cuando lo único que quiere como que es en verdad descubrirse, ver qué es lo que le está pasando. Y esta persona vino justamente como que a desestabilizar, no a desestabilizar, pero sí vino como a dar clic en muchas cosas donde quedé y si no había descubierto. Y entonces al dar clic, ella le daba miedo porque para ella eso era desconocido. Quizás esa persona nunca lo entendió ni lo vio de esa manera claramente, porque pues Daisy en ese momento no era una persona capaz de saber qué era lo que le estaba pasando, o si bien lo sabía tenía miedo. Entonces en ese momento como que muchas cosas de mí en verdad empezaron a tener una lucha entre lo que yo quería, entre lo que estaba sintiendo y el miedo que tenía de que otras personas dijeran como que lo opinaran o pensaran de mí. Entonces sí fue como que esa lucha, como te digo, como que nunca tuve el valor de expresarlo, porque cuando lo quería expresar como que siempre estaba en ese punto de que me juzgaba, y fue así. Entonces como que dije, bueno, lo voy a llevar muy despacio, voy a tomarme el tiempo de saber qué es lo que me está pasando, y finalmente pues
pues él me llevó a descubrir justamente esos miedos y a decirme, claro, yo he estado todo este tiempo contigo y he hecho todas estas cosas por ti. Y entonces ahora, ¿quién soy yo? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo digo que soy? Que no, pues como que no soy tan perfecta, que de verdad llevo tantas cosas dentro de mí que no puedo soltar en este momento, y que si las suelto no sé qué va a pasar, y ese no sé qué va a pasar es como no sé qué va a tomar la gente. Y cuando les digo como que esperaba refugio en mi entorno de iglesia, y no lo tenía, sino que al contrario recibía como que de cierta manera que me señalaban y me juzgaban, y yo decía, bueno, y entonces ¿cuál es mi salida? ¿Hacia dónde me dirijo? Digamos que en ese momento como que puse como que todo mi foco en decir, bueno, esta persona que es lo mejor que me ha llegado en este momento, ha venido a hacerme descubrir muchas cosas, entonces si esa persona está, yo lo voy a lograr, o sea, yo voy a como que a salir de este bucle, me voy a descubrir quién soy y todo va a estar bien. Resulta que en ese momento esa persona que pensé que era la persona que me iba a ayudar a salir y que iba a estar conmigo y que entonces ya había encontrado como que lo que me hacía falta a mí, esa persona se va por razones, circunstancias de la vida, y entonces se va esa persona, y entonces yo empiezo de declive más hacia el fondo y más hacia el fondo y más hacia el fondo. Todo es perfecto, ¿no? Había puesto como que en verdad esa esperanza de que yo pudiera descubrirme, que esa persona pudiera estar, digamos, que acompañándome a mi lado, y que siguiera brindándome como esa seguridad de que llegó a brindarme en su momento, y que me entendiera lo que estaba pasando. Finalmente pues también esa persona se fue. Entonces como que empieza ya mi vida a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Como les decía, como que todo estaba construido desde el ego, yo necesitaba huir porque no me sentía pleno. Porque el ego siempre viene como para protegerte. Y digamos que el resultado del ego siempre es como ese placer momentáneo y ese vacío, o sea, no te da más. Entonces, claro, como que la mayoría de cosas la había construido desde allí, entonces pues no me hacía sentir nada pleno, al contrario, sentía un vacío, entonces cada vez tocaba fondo. Y justamente estando en ese camino, pues ya no, empecé a sentir mucho incomodidad, trabajo, todo lo veía como un problema, todo lo veía como un caos, y yo decía, ¿qué está pasando? Mi contexto de iglesia pues como que seguía recibiendo eso de algo debe estar haciendo mal, porque pues, ¿por qué te pasa esto? Digamos que en mi familia no lograba entender todo lo que me estaba pasando, porque en verdad que me desconocía totalmente. Es como, ¿por qué estás tomando esas decisiones? ¿Por qué estás bien? Y yo pues me siento bien. Y entonces como que ese contexto, y empecé a alejarme poco a poco, y como que empezó la introspección de qué está pasando. Y querer gritar y pedir ayuda, pero como que de cierta manera querer hacerlo, pero a la vez sentir que no podía, porque todos me veían, o yo había creado como esa imagen de es perfecta, Daisy no le hace falta nada, lo tiene todo y está bien, está realizada. Sin embargo, pues por dentro yo no sentía nada de eso. Y entonces como que me daba miedo levantar la mano y decir me siento mal, y a los que yo había dicho y me había acercado para pedir ayuda, como que me decían, pues no sé cómo ayudarle, o sea, algo debió haber hecho mal, o algo me estás pagando porque no vas a estar así. Y en verdad nadie es como que me lograba entender, porque pues lo que decía, todos decían como trabajo estable, eres profesional, estás demasiado joven, no te hace falta nada, o sea, como que bueno, y entonces es así como empiezo a huir, pues porque el vacío y demás no me dejaba como estar en verdad en paz. Entonces empiezo a huir, imaginas como que todo lo que hice, tratando de buscar como que esa paz, quisiera sentir bien. Y entonces imagínate, hay una oportunidad para entrar a la policía, entonces yo digo, voy para allá. En verdad era tan perdida que me sentía que como que cualquier camino como que me parecía fácil tomarlo. Sin embargo, estando en la mitad del proceso, digo, no, eso no puede ser, no voy para allá, porque es que yo no soy capaz de estar como que en un lugar todo el tiempo, sin seguridad,
esto no me puede estar pasando, yo no. Entonces es así como después de estar en medio del proceso para entrar a la policía, finalmente entonces decido emigrar y no seguir. Después de ahí entonces emprendo un viaje para salir del país. En ese momento estaba todavía vinculada laboralmente a la empresa. Iba a renunciar y no me aceptan mi carta de renuncia. Y sin embargo yo dije, no importa, me voy. Me fui, no pude soportar en ese momento y preferí devolverme porque mi cuerpo estaba tan enfermo, o sea, el dolor de cabeza, finalmente, o sea, era una sobrecarga, un estrés. Entonces decidí regresar y estar cerca a mi familia y pues finalmente no me habían aceptado mi carta de renuncia, entonces como que volví de nuevo a ese trabajo. Y así, como que en esas idas y venidas, en esa búsqueda de paz, escapé de muchas cosas, pero al final, pues como que nada me llegaba. Y bueno, finalmente entonces, pues empiezo a tocar fondo poco a poco, hasta que llegué al punto y dije, no más, yo necesito pedir ayuda y busqué ayuda psicológica en su momento. Fue lo primero que hice. Claro, me ofrecieron ayuda, pero me dijeron, es cuestión de que lo sientas. Tienes que empezar a sentir pleno, tienes que empezar a sentirte bien, tienes que empezar. Y yo le decía, claro, o sea, como que, pero no sé cómo hacerlo, o sea, cuál es el camino para yo sentirme plena, cuál es el camino para yo sentirme bien, lo tengo todo aparentemente, estoy a punto de tenerlo todo en mi casa, pero no me siento así. ¿Y cómo hago para sentirme así? Porque por más de que quiero sentirme bien y mirarme al espejo y decirle a ella, dice, ya lo estamos logrando, ya vamos a llegar a esa meta que nos hemos propuesto 25 años y tener todo solucionado. Sin embargo, miraba a Daisy y no la miraba bien, o sea, me sentía así, no le podía decir a Daisy en el espejo, siéntate bien, porque no lo lograba sentir así. Entonces, como que, bueno, finalmente llegué a un punto de que no, o sea, como que de verdad no podía encontrar a alguien que me enseñara a entrar en una crisis de ansiedad y de depresión. Y entonces todo empezó a notarse en mi cuerpo y vivía enferma. Mantuve una temporada más en el hospital que en mi casa, más que en el trabajo. Me dolía demasiado la cabeza, sentí una presión en el pecho muy fuerte. Había días que me dolía todo el cuerpo y no sabía ni por qué. Había días que ni siquiera quería levantarme de mi cama, salir a trabajar, no quería volver incluso al trabajo. Pero entonces era como eso de mí que decía, pero ¿qué pasa? O sea, no entiendo. Y entonces esto incluso pues llega a ese punto en el que las personas que se supone que me pueden ayudar y pues han vivido todo este tiempo, gracias a Dios tampoco. Entonces, ¿dónde está como que esa ayuda? ¿Dónde está de verdad esto que me está pasando? ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo puedo salir de calma? Brindar esa ayuda. Entonces empieza mi huida, mi escape, y empieza entonces a venir el autosabotaje y a decir, quizás yo no merezco eso. Y entonces empiezo a autosabotearme. Y no te imaginas que todo lo que había logrado en ese momento se me empieza a ir de las manos. Yo empiezo a huir, a escapar. Con viajes, empecé a viajar para aquí, viajar para allá, sin darme cuenta, pues, o sea, empecé a descuidar mi vida financiera y simplemente como que lo que quería era sentirme bien momentáneamente. Entonces viajaba constantemente, cada fin de semana y así. Y aunque para muchos es como, wow, Daisy está viajando, logrando, tiene todo, estaba pasando la peor crisis que había vivido en ese momento. Y es así, entonces como que todos mis ahorros se fueron, porque mi trabajo ya no me sentía bien. Mi salud estaba por el piso, yo ya no me sentía feliz, plena, me volvía a reaccionaba a todo con gritos, o sea, no podía ver a nadie literal, porque yo era una persona que gritaba, peleaba con todo, me desconocía. Y entonces es allí donde digo, bueno, algo tiene que pasar conmigo, yo tengo que sanar, yo tengo que hacer algo por mí, porque puede ser esto posible. Entonces empiezo a leer muchas cosas de desarrollo personal, a de verdad ir hacia adentro y verme. Entonces empiezo desde ahí a conectar con mi ser. Y no te imaginas,
es quizás lo más duro que puede haber, o yo lo vi así en su momento, porque era quitarme todas esas máscaras que yo tenía y verme realmente quién era yo, y ver que había construido desde el ego y desde los sueños quizás de otras personas, de ser profesional, de tener muchas cosas, de una carrera sin disfrute del proceso que era a mis 25 años, tenerlo todo, lograrlo todo, y que en el camino se me había olvidado disfrutar de muchas cosas. Y entonces es ahí donde como que tomo una pausa antes en el camino y digo, bueno, tengo que descubrir quién soy, ver qué es lo que hay en mí, por qué me está pasando estas circunstancias, de verdad, de volver. Y entonces es ahí donde empiezo a leer un libro que fue uno de los primeros, que fue a trabajar en poder consciente. De verdad que ese libro fue mi salvación. Lo encontré en un club de lectura y pues pienso decir, yo quiero participar ahí, yo quiero meter a este club de lectura. Y ahí empecé entonces ese proceso de hago mi meditación. Yo me he creído muchas cosas que no soy yo. He estado en de querer caerle bien a los demás. Y entonces ya empieza ahí a construirse, de mirarse usted frente al espejo, quitarse todas las máscaras. Fácil, para mí no lo fue. Entonces que empieza a ser un proceso entonces muy fuerte de los miedos, de los techos mentales, que después de pasar de tener todo a estar prácticamente en quiebra, de tener como que toda una familia, después de decir no sé más a mi alrededor, no sepan de verdad soy yo, un proceso de verdad. Finalmente entonces como que ese año que para mí iba a ser el mejor año pasado, pues todo el éxito resultó siendo uno de los peores años. Caigo en una quiebra financiera que ya pues yo no me siento realizada, me siento que sueños que se me fueron por la boca. Y entonces claro, yo dije voy a volver a puede ser que yo tengo que en verdad volver a encontrar. Yo dije mi propósito este año, mi deseo de años es que yo tengo que ver quién soy, yo tengo que descubrir por qué estoy. Y me quito la máscara de que soy perfeccionista, porque había sido líder de jóvenes, que eran las personas con las que yo estuve liderando, que eran esos niños que dicen que yo soy pues perfecta y como que todos me ven. ¿Qué ejemplo pues voy a dar siendo esta persona? Todos me han visto ser una persona, ser líder, quizás otros no me vean que tenga otra máscara totalmente diferente. Entonces, como que no quiero dividir mi personalidad, quiero realmente saber quién soy yo. Y así fue entonces. Y entonces ahí digo en terapia psicológica, darme cuenta que todo lo que había vivido tenía ser, que era mi responsabilidad sanarlo para poder descubrir quién era yo, pues vimos que fue una bendición. Posteriormente pues empiezo ya de nuevo a invertir en mí, porque si soy consciente y responsable de que yo dejé de invertir en mí, yo creí la persona más exitosa, no necesito nada, yo tengo todo trabajo estable, familia estable, esto ya no necesito nada. Y dejé de crecer, y creí que ya lo sabía todo, entonces ahí, claro, las cosas me dieron a tocar fondo. Entonces empiezo de nuevo a unas personas que me ayudan de verdad mucho y que les honro en este video porque me ayudaron a encontrar mi propósito real de vida, porque si bien tenía muchas habilidades, porque todos sabían de lo que yo era capaz,
capaz de hacer logros en el trabajo y demás. Cuando me sentía, no sabía en realidad qué podía hacer con eso y no sabía cómo salir un poco de ahí. Entonces cuando me encuentro con estas personas, de hecho les digo, necesito ayuda, no sé quién soy, todavía tengo esas crisis graves y depresión. Y es donde Juan Pablo y Sara vienen, llegan a mi vida y entonces me ayudan a dar mi propósito de vida y ya de ahí las cosas cambian. Claro que es un proceso y entonces seguimos trabajando en los miedos, seguimos trabajando en las creencias limitantes, seguimos trabajando en nuestras heridas. Sin embargo, ya tener claro cuál es tu propósito, ya no hago desde el vamos a ver qué resulta, ya no hago desde para que mi familia se sienta orgullosa, ya no hago desde para que la gente piense que Daisy es perfecta, ya no hago desde esto es para lo que yo nací, esto es lo que yo estoy llamada a hacer, para esto fui creada, y dejar de llevarme por las expectativas y por lo que otros piensen de mí y ya comenzar a ser soy yo y para lo que fui creada, para lo que en verdad me llama y me gusta. Y entonces empiezo ahí a soltar muchas cosas. Y una de las cosas pues que empiezo entonces es soltar mi trabajo, no me hacía bien en eso, venía carga, no me sentía tan plena ni como llega el momento de decir adiós a ese trabajo. Y es allí donde el ego empieza todavía a tocarte, porque es como cuando tú intentas en una piscina hundir una pelota, quieres que ya salga porque tu ser se está ahogando, tú sabes que la suelta, pero no sabes para dónde va a coger y eso que te hace sentir segura ya no va a estar, porque ese trabajo que te hace sentir pleno y que te funciona tu vida financiera que está quebrada, pues ya no te da. Entonces como que bueno, o la dejas salir o te sigues quedando ahí ahogándote de todo lo que estás viviendo. Y es ahí entonces donde decido soltar como que ese control de mi vida, de tenerlo todo, como que nadie sepa que yo estoy en esa temporada, que nadie sepa que estoy pasando el peor momento de mi vida. Y decido soltar y decir, estoy mal, voy a dejar mi trabajo y voy a empezar este camino de descubrir, pues no más para Daisy perfecta, sino que estoy pasando un mal momento, voy a reconocer y ser responsable de todo lo que estoy viviendo. Entonces renuncio al trabajo, renuncio a esa parte de ese entorno y entonces empiezo a enfocarme en trabajar en mí, descubrir mi propósito, sanar mis heridas. La verdad que fue la mejor decisión el haber aprovechado esa oportunidad, ese punto de quiebre, esa ruptura para darle paso a mi ser y entonces autodescubrir, conectar con mi verdadero ser, con la esencia de quién es Daisy y entender por qué viví todo lo que viví desde mi infancia, que a veces como que no, ¿cierto? Por lo que pasa, darme cuenta de por qué lo viví, sí, hacerme responsable de que entender que pues este era mi proceso de vida y que de verdad bueno pueda pasar en mí, que yo soy la persona que en este momento tengo la oportunidad de transformar mi realidad. Entonces pues esta es como que mi historia de vida. Quizás muchos no hayan tenido que verlo, porque si bien pues siempre me caracterizado por ser una persona demasiado reservada, pues llegué a tocar el fondo, estar en depresión y en ansiedad, haber sido diagnosticada con burnout, pues estar huyéndole a todo después de un proceso de casi un año donde he podido sanar, conocer mi propósito de vida, alinearme, estar en un contexto diferente, poder conocer a personas con una conciencia como Javi Rodríguez, Juan Pablo, Sara, pertenecer a un contexto totalmente diferente,
pues hoy me llena como que de mucha alegría, en verdad, identificar y sanar, donde podría ser responsable de mis creencias, poder transformar mi historia y vivir hoy desde una verdadera comodidad, desde una verdadera plenitud y sentirme pleno, que es lo más importante. Pues lo agradezco mucho, que la vida me haya dado la oportunidad de estar y participar en contextos de alto valor y de personas conscientes. Pues digo, en verdad, todo lo que he vivido y me hago responsable. Sé que cada cosa que ha llevado mi vida las he atraído por el ego, por el miedo, por creencias y por deseos condicionados. Entonces, estar en este proceso de verdad que ha sido lo más maravilloso, y poder contarles mi historia de una manera genuina y transparente, que es algo que me causaba en su momento mucha resistencia, pues porque como que exponerme en verdad ha sido como que lo que más me ha gustado, porque el ego siempre te quiere proteger y te dicen qué va a decir la gente cuando qué va a decir la gente cuando te diga. Sin embargo, hoy lo hago desde la verdadera transparencia, en fin, de quizás poderte ayudar a ti también, que estás pasando por un momento difícil y te cuesta levantar la mano. Me costó, hice muchas tratando de buscar, tratando de encontrar como que la solución, la ayuda, pero encontré hasta que en verdad fui consciente, pedí ayuda y también como que me hice responsable pues de muchas cosas. Entonces, finalmente, pues esta es mi historia. Sé que quizás muchos también viven dentro de ese contexto religioso donde no encuentran como que una ayuda, sino que a veces como que la crítica y demás que te piden. Entonces decir, bueno, ¿dónde está Dios? Porque nadie me puede ayudar. Y verdad que a veces son nuestras heridas también, hablándonos de esa manera. Pero créanme que cuando encontramos y conectamos a Dios, te imaginas cómo cambia nuestra vida, cómo enfocarnos y conocer nuestro propósito de vida, cómo nos libera cargas que muchas veces cargamos y sueños que quizás también venimos cargando de nuestras familias, que no necesariamente son nuestros. Y bueno, este es mi proceso, ha sido un proceso largo de sanidad. Hoy vivo una realidad totalmente diferente, conozco mi propósito, trabajar y me gusta. Tengo la oportunidad de ayudar a muchas otras personas, esto también que viven en esta misma situación que viví. Entonces, digamos que para mí en verdad es un privilegio muy grande tener otro contexto, conectar con otras personas que quizás en su momento no se iban a conectar, pero hoy digamos que vivo desde otra perspectiva, otro nivel de conciencia. Entonces, pues me atrevo a contar mi historia porque sé que de verdad le puede ayudar a otras personas, más allá de exponerme. Esto también es como que un triunfo para mí poder hacerlo, soltar de verdad ese ego y decir, esa no era mi máscara, y decir, voy a vivir desde la autenticidad, voy a vivir desde lo que soy realmente, y poder eso ayudar a otras personas. Bueno, entonces esta es como mi historia contada así rápidamente. Fue algo como que muy, en verdad, retador para mí hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por llegar hasta mi historia. Si crees que le puedo ayudar, puedes escribirme a través de Instagram, Daisy Castro G, y ahí pues voy a estar muy dispuesta a ayudarlos. Así que muchas gracias, pues gracias por llegar al final de este video. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios les bendiga. Espero que